el versículo 19 al 23 del capítulo 1 de Efesios. La semana pasada estuvimos viendo esta oración que hace Pablo. Esta oración que hace Pablo por los creyentes de Efesios, para que estos creyentes pudieran tener un mejor conocimiento de Dios, ¿cierto? Estuvimos considerando esta maravillosa oración que Pablo hace para que los creyentes de Efesios, en primer lugar, y esto es como a modo de introducción y contexto de lo que estuvimos considerando la semana pasada, Pablo ora para que los creyentes pudieran conocer cuál era la esperanza del llamado que Dios les había hecho. ¿Se recuerdan ustedes cuál era esa esperanza? Esa esperanza era Cristo. El fundamento de la esperanza del llamado de Dios a los creyentes es Cristo Jesús. Y, me voy a acercar un poquito más. Y Pablo está orando para que estos creyentes pudieran entender eso. Y no solamente entenderlo, pudieran valorarlo, apreciarlo. Y no solo apreciarlo, sino ser transformados por esta verdad. Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. En segundo lugar, Pablo ora para que los creyentes puedan considerar, ¿se recuerdan? Versículo 18, ¿cuál es la riqueza de la gloria de la herencia? Son palabras difíciles y potentes cada una de ellas, pero Pablo está diciendo: hermanos, yo ruego para que ustedes puedan saber cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de Dios. Y en este sentido consideramos que la riqueza de esta herencia, en primer lugar, tiene que ver con el precio de esa herencia. El precio de esa herencia fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. No fue un precio ni una transacción monetaria. No fue una transacción de bienes, fue la transacción por nuestros pecados de la sangre del único hombre perfecto que ha existido en este planeta, nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente vimos el precio, sino el contenido de esa herencia. El contenido de esa herencia, a fin de cuentas, es Dios mismo. El creyente tiene una herencia. Y esa herencia es que en esta vida, y más plenamente en la vida que viene por delante, el creyente podrá disfrutar de una comunión con Dios maravillosa, de la cual nadie lo va a poder arrebatar. Pero esa herencia se comienza a disfrutar desde el momento en que nosotros somos alcanzados por el Espíritu Santo para ver a Cristo como muerto, pero como resucitado y ahora ascendido a los cielos. Y en ese momento entonces comenzamos a disfrutar de esa herencia. Una herencia que, repito, ni tu propio pecado, ni Satanás, ni el mundo va a poder quitarte. Porque, como vimos en los versículos 14, el Espíritu Santo te ha sido dado como un sello, como una garantía de tu salvación. ¿Significa que el creyente va a llevar una vida pecaminosa porque sabe que no va a perder su salvación? No, ¿cierto? A eso respondimos tajantemente no, y que Dios nos libre. Porque un creyente que ha sido realmente regenerado, él no va a querer pecar deliberadamente, va a luchar contra el pecado para buscar una mayor santificación cada día en base a la palabra del Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y este día, hermanos, vamos a considerar el resto de la oración que hace Pablo junto con una demostración de lo que Pablo está orando. Lo voy a explicar. La oración que Pablo está haciendo en el versículo 19, lo vamos a leer si me acompañan ahí, Efesios 1:19. Pablo está orando, ¿cierto?, que los ojos de los creyentes sean iluminados, y el versículo 19 dice: para que puedan conocer cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder.
Nuevamente, como lo consideramos la semana pasada, estas palabras no son, por lo menos para mí, tan fáciles de comprender si uno hace una lectura por encima. Porque Pablo está utilizando muchos adjetivos para describir el poder de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a considerar en este día. Pablo está orando para que los creyentes tengan un mejor y más profundo conocimiento del poder de Dios. Ya vimos la oración en cuanto al llamado, en cuanto a las riquezas de su herencia, pero hoy vamos a estar considerando lo que Pablo ora y dice: yo, Pablo, anhelo que los creyentes de Efesios y yo, Mauricio, anhelo que los creyentes de esta congregación puedan entender y conocer mejor a Dios considerando su poder. Y ese poder se ha manifestado clara, evidente y poderosamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces el mensaje de hoy vamos a verlo en dos encabezados. El primero es, que lo vamos a pasar rápidamente, una oración para ver más claramente el poder de Dios. Ese es el primer encabezado. El segundo encabezado, este poder se manifiesta extraordinariamente en Cristo Jesús. Esos son los dos encabezados de un sermón que le titulé Conociendo mejor al Dios poderoso. Conociendo mejor al Dios poderoso. En primer lugar, hermanos, vemos que Pablo, como ya lo dijimos, ora para que los efesios pudieran conocer más a Dios, porque el conocer a Dios no es una cuestión meramente intelectual. El conocer a Dios no pasa por quién tiene la biblioteca más grande. El conocer a Dios no pasa por la cantidad de cosas que un creyente haga en la iglesia. El poder crecer en el conocimiento de Dios, en primer lugar, tiene que ver con la oración del creyente. Y esto quiero ser bien enfático, hermanos, porque si tú te pudieras preguntar cuál es uno de los propósitos más grandes de tu vida, si eres creyente, si no eres creyente también, es que tú puedas conocer cada día más a Dios y tener un conocimiento cada vez más preciso de Dios, cada vez más profundo de Dios. Hermano, nuestro Dios es un Dios infinito. Por lo tanto, no deberíamos contentarnos con tener un conocimiento superficial de Dios. Necesitamos y debemos tener un conocimiento profundo de Dios. Y para eso, entonces Pablo dice, yo estoy orando por ustedes. Porque es la oración, junto con la meditación de la palabra, lo que nos va a permitir tener un conocimiento más profundo de nuestro Dios. Amén. En primer lugar, podemos ver que Pablo dice, quiero que ustedes conozcan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. La Reina Valera dice, para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y en primer lugar, entonces, podemos decir que el poder de Dios es un poder extraordinario. No es un poder común, no es un poder terrenal, humano, no es un poder limitado, sino que en Dios reside todo el poder. Nuestro Dios no es un diosito, nuestro Dios es el Dios creador todopoderoso. Amén. No nos refiramos a Dios como un diosito. Diositos son todos los otros dioses que no son Dios y que son dioses falsos. Pero nuestro Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra, es un Dios en el quien reside todo el poder. Y nuestro Dios entonces es todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios de un poder extraordinario. Y no solamente es un poder extraordinario,
sino que también es un poder extraordinariamente grande. Pablo eso es lo que está pidiendo. Ruego que el Señor les abra los ojos para que ustedes puedan ver el poder extraordinariamente grande de Dios. Lo interesante es que Pablo dice, ese poder extraordinario, por lo menos la Nueva Biblia de las Américas dice ahí, es para con nosotros. Ese poder, y la NBI lo traduce quizás un poco más entendible, dice, ese poder actúa en favor de nosotros. Ese extraordinario poder de Dios no está apuntado hacia el infinito perdido y más allá. Ese poder de Dios está apuntado hacia los creyentes, a favor de los creyentes. No sé si logran captar esto, hermanos. El poder extraordinario de Dios está a favor de ti si tú eres un creyente. Y esto es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente este poder está a tu favor, sino que dice que nosotros los que hemos creído conforme a la eficacia de su poder. Y voy a explicar esto un momentito. No solamente el poder de Dios está a favor de nosotros, sino que es por causa de la eficacia de ese poder que nosotros ahora podemos creer en Cristo. O sea, es un poder que obró en ti para que tú puedas ser hoy un creyente. Para que tú seas creyente, necesitaste la intervención poderosa y eficaz de ese poder. De otra manera, estaríamos totalmente perdidos. Estaríamos totalmente desamparados. Y todo aquel que no conoce a Cristo, todo aquel que no tiene una relación con Cristo, está en esa situación. Desamparado, desauxiliado. No hay consuelo, no hay paz. No hay esperanza. Pero Dios, cuando obra en ti su salvación, está manifestando eficazmente ese poder en tu vida. Cuando hablamos del poder de Dios, entonces estamos hablando de la capacidad que tiene Dios de hacer todo cuanto Él quiere. Y esto quiero que se les quede grabado, hermanos. Cuando hablamos del poder de Dios, hablamos de la capacidad de Dios de hacer todo lo que Él quiere. Efesios capítulo 1, versículo 11 ya decía que en Cristo hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y el Salmo 135 dice, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Y miren lo que dice aquí. Y todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y ese es nuestro Dios. Un Dios que tiene todo el poder. Y ahí la pregunta natural surge, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Bueno, cualquier cosa que esté en contra de su voluntad. Eso Dios no lo puede hacer. Pero todo lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer. Y eso incluye que si Dios te ha mirado desde la eternidad para salvación, Dios va a obrar esa salvación en ti. Y no podrás resistir. Podrás resistir un tiempo, y yo creo que muchos de nosotros hemos resistido a ese llamado. Muchas veces nosotros hemos resistido a la obediencia de su palabra, pero este poder es eficaz. Este poder no falla. El poder de Dios no falla.
No falló al crear los cielos y la tierra. No falló al llenar el universo completo y no va a fallar en tu salvación. Entonces podríamos decir que si alguien te pregunta ¿por qué tú eres creyente? ¿Por qué tú eres creyente? Espero que nunca respondas, y si has respondido de esta manera y te has arrepentido, no importa. Pero si alguien te preguntara ¿por qué tú eres creyente? Espero que nunca digas que es porque fuiste más inteligente que otros. Que nunca digas que tú eres creyente y has sido hecho un hijo de Dios por las cosas que tú has hecho, por el servicio que tú has entregado, por tu estatus, por tus capacidades naturales, por tu inclinación a lo espiritual. Si tú eres creyente, si yo soy creyente, es porque ese poder extraordinario de Dios ha obrado eficazmente en tu vida para darte fe, para que tú puedas mirar a nuestro Cristo resucitado, a nuestro Cristo glorioso, arrepentirte de tus pecados y ser admitido en la familia de Dios. Amén. Es solo por el poder eficaz de Dios que nosotros podemos decir que somos creyentes. No voy a seguir profundizando en esto, hermano, porque lo vamos a ver durante muchos sermones de Efesios. Así que vamos a pasar a nuestro segundo encabezado, y es que este poder se manifiesta claramente en Cristo Jesús. En primer lugar, hermanos, el versículo 20 dice que ese poder del cual ya hemos estado hablando obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces Pablo aquí está comenzando a mostrar, a evidenciar que ese poder que está pidiendo que nosotros entendamos es ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Una de las tres formas extraordinarias que vemos el poder de Dios es poder contemplar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace que la resurrección de Cristo sea tan importante? ¿Qué hace que la resurrección de Jesucristo sea una manifestación tan gloriosa del poder de Dios? Y a eso podemos decir, hermanos, que la resurrección de Cristo mostró de manera pública y mostró de manera universal la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. No hay una persona, incluso los que resucitaron en el Antiguo y el Nuevo Testamento por el mismo poder de Dios, pero no hay ninguna persona que haya resucitado como resucitó nuestro Señor Jesucristo. 3 días en la muerte, 3 días su cuerpo en la tumba, allí, quieto, pero al tercer día el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, lo levanta de entre los muertos, anunciando públicamente que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y venció el pecado. Hechos 2:22 al 24, cuando Pedro está dando este sermón en Pentecostés, él lo dice mucho mejor que yo y dice: este Cristo fue entregado por el plan determinado y por el previo conocimiento de Dios. Y le dice a los judíos que estaban allí escuchando: y ustedes lo clavaron en una cruz en manos de impíos y lo mataron. Pero Dios, ese pero bendito, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Cristo quedara bajo el dominio de la muerte. Amén.
La resurrección de Cristo, hermanos, es una manifestación extraordinaria del poder de Dios. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Y aunque hubieran, hermanos, ustedes saben la historia, pusieron una piedra importante afuera de la tumba de Jesús. Pero si hubieran puesto una montaña, hermanos, eso no hubiera podido detener el glorioso poder de Dios para levantarlo de entre los muertos. Ningún poder terrenal, ningún poder de las tinieblas pudo retener al ungido del Señor. ¿Y qué poder, hermanos? ¿Y qué poder? ¿Y qué glorioso poder tiene nuestro Dios? ¿Conoces a alguien que sea poderoso? ¿Conoces a alguien que admires por ese poder, esa capacidad que tiene de hacer cosas? ¿Conoces a alguien fuerte? Y los cristianos podemos decir, nosotros sí. Nosotros sí, y esa persona, ese poderoso, ese fuerte, es nuestro Dios de las Escrituras. Ese Dios poderoso y glorioso es aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y tengo una buena noticia, porque ese poder que obró en Cristo, ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos hace 2000 años atrás, si tú eres cristiano, está disponible para ti hoy. Si tú eres creyente, ese poder que levantó a Cristo está disponible para ti. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Te conmueve? ¿Te alienta? ¿O te es indiferente? ¿O tú dices, ok, yo entiendo que Cristo resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo y entiendo que ese Espíritu Santo ahora está en mí para hacer la obra de Dios, pero no me importa, pero no me preocupa, pero no me pasa nada? Pero esta es una realidad, hermano. El poder de Cristo, el poder que levantó a Cristo de los muertos, está disponible para nosotros los que creemos. ¿Para qué? Para vencer nuestras luchas. ¿Para qué? Para poder superar las tentaciones. Para poder batallar contra nuestro pecado que nos asedia cada día. Para lidiar con nuestros temores. Para lidiar con nuestras frustraciones cotidianas. Ese poder está disponible. El poder que levantó a Cristo de los muertos está disponible para ti. Y no solamente en esta vida, sino que cuando tú partas, cuando yo parta, hay una promesa. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos resucitará nuestros cuerpos mortales por medio de su poder. Eso lo dice 1 Corintios 6:14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Pero no solo Cristo resucitó, sino que también Cristo fue exaltado sobre todo nombre y sobre todas las cosas y hecho Rey de todo el universo. Efesios 1:20-21 dice, ese poder que obró resucitándole de los muertos, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y Dios lo puso muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, si con la resurrección de Cristo ya podemos ver el poder de Dios de manera clara, el apóstol ahora nos lleva a considerar cómo el poder de Dios se manifiesta en la exaltación de Cristo. Estar sentado a la derecha
significa que el Padre dotó a Jesucristo con un poder y una autoridad que está por sobre cualquier otro poder y sobre cualquier otra autoridad. Nosotros podemos decir con confianza que Cristo es Señor del universo, que Cristo es Rey sobre todas las cosas y que no hay otro nombre más grande y más excelso que Jesús. No lo hay, no lo hay. Y Filipenses, este glorioso pasaje, refuerza esta verdad. En el capítulo 2, versículo 8 al 11, nos dice que Jesucristo, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Lo que estamos hablando ahora, hermanos, y le pido disculpas si mis palabras son torpes para no lograr explicar esto de forma tan clara o de forma tan propicia. Pero sin duda lo que estamos hablando ahora tampoco es tan fácil de comprender con nuestras mentes limitadas. Nuestro corazón debería estar en llama al considerar estas verdades. Pero son verdades que son realidades espirituales que necesitamos el poder de Dios para entenderlas. Por eso Pablo ora de esta forma. Pablo no está diciendo, bueno, yo espero que lean la Institución de Calvino para que puedan ver el poder de Dios. No está diciendo, bueno, tienen que tener los mejores libros de teología sistemática para que puedan ver el poder de Dios. No. Dice, yo oro para que ustedes puedan ver el poder de Dios. Yo clamo, intercedo frente a Dios, que es el único que puede abrir nuestros ojos y hacernos comprender su poder. Por eso necesitamos tomar esta oración, hermanos. Necesitamos tomar esta oración y hacerla nuestra. Que seamos una iglesia que ora de esa forma. Cuando tengamos tiempos de oración, cuando tengamos tiempo de intercesión en nuestros hogares, recordemos esta oración. Señor, permite que mis hermanos en Concepción puedan entender cuál es la riqueza y cuál es el extraordinario poder que hay en ti. Permíteme a mí comprender este poder. Dijimos que por el poder de Dios todas las cosas están sometidas a Cristo. Cristo está por encima de toda autoridad, sobre todo reino, sobre todo gobierno. Cristo está sobre todas las cosas y eso incluye también tus adversidades. El hecho de que Cristo sea Señor de todo, el hecho de que Cristo esté sobre todo, eso también significa que tus luchas, que mis luchas, que tus adversidades y nuestras circunstancias adversas también están bajo el señorío de Cristo. Todo está bajo el señorío de Cristo. Y así también podemos ver el poder de Dios. No solamente considerando su resurrección hace 2000 años, sino también considerando hoy que todas las cosas están sometidas a Cristo. Todo. Aunque no nos parezca en la realidad, aunque pareciera que, pero mi pecado, pero y el diablo, y los enemigos, y las adversidades, hermano, todo está sujeto a Cristo. Todo está sujeto a Cristo. Y para terminar, hermanos, Pablo nos quiere llevar a considerar que sobre todas las cosas en las cuales Cristo es Señor y Rey,
por la poderosa voluntad de Dios, Cristo es cabeza y rey de su iglesia. No solo Cristo resucitó y en eso vemos el poder de Dios, no solo Cristo ahora está sobre todas las cosas y en eso vemos el poder de Dios, sino que sobre todas las cosas Cristo es cabeza y rey de su iglesia. Cristo es cabeza y rey de cada congregación local en las cuales hay creyentes. Oraba delante de eso nuestro hermano José. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro Señor. Y en eso también vemos el poder de Dios. Versículos 22 y 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo fue resucitado por el poder de Dios. Fue puesto en lo alto, entronizado, admirado y alabado por los ángeles, y la historia podría haber terminado allí. Y hubiera sido un final glorioso. Un Cristo resucitado con poder, exaltado con poder, siendo adorados por toda la multitud de ángeles, y la historia podría haber terminado allí. Pero Dios, Dios, ha determinado que su pueblo, que su iglesia, que el pueblo del nuevo pacto continúe su obra por medio de su poder. Ya dijimos, podría haber terminado ahí la historia. Pero el amor de Dios es tan grande por el mundo, y es tan grande el amor de Dios por el mundo entero, que escogió a su iglesia, a su pueblo, a sus escogidos, para que anunciaran su evangelio, para que anunciaran su poder. ¿Por qué? Porque Dios, aunque no todos vengan a Él, Él quiere que de todas las naciones, de todos los lugares, de todos los estatus económicos, de todas las tribus, vengan al conocimiento de Él. Eso no lo pudieron hacer los apóstoles, no lo pudieron hacer los primeros cristianos porque tenían muchas limitaciones de espacio y tiempo, pero nosotros, hermanos, en pleno siglo XXI, y nosotros y toda la iglesia invisible de Cristo Jesús en todas partes del mundo están ya llevando a cabo esta misión de Dios. ¿La están llevando en sus propias fuerzas? ¿La están llevando por su inteligencia, por su sabiduría? ¿La están llevando a cabo por su rectitud moral? No. Esta obra la está llevando la iglesia de Cristo por el poder de Cristo. Por ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Por ese mismo poder por el que Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Y por ese mismo poder por el cual Cristo es cabeza de la iglesia, es que Cristo ahora nos llena. Cristo ahora nos dota con su poder. Cristo nos capacita con su poder. Y Efesios lo dice, después Pablo vuelve a orar por los efesios y dice: oro para que ustedes puedan ser fortalecidos conforme al poder de Dios. Porque necesitamos ese poder de Dios. Porque sin ese poder de Dios no podríamos hacer nada, hermanos. Nada, nada, nada. Y es solo por el poder de Dios que la iglesia es sostenida. Es solo por este poder de Dios que la iglesia es santificada. Es solo por este poder de Dios que podemos hablar de Dios, dar testimonio de Cristo. Y es solo por este poder de Dios, hermanos, que los creyentes somos guardados. Es solo por este poder.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, porque vosotros sois guardados por medio del poder de Dios para una esperanza que está reservada en los cielos. Acá hay una muy mala noticia. Tu poder y tu capacidad humana no te alcanza. Tus buenas intenciones para seguir a Cristo no te alcanzan. Si tú quieres llegar al cielo haciendo buenas obras, no te alcanza. Porque tú necesitas, y yo necesito, el poder de Dios en mi vida. Y ese poder ha sido dado a la iglesia. Por eso, y acá hay un misterio, hermanos, que también no es tan fácil de entender, pero la iglesia, dice este versículo, es la plenitud de Cristo. Y acá hay un tremendo misterio. Si Cristo es pleno en sí mismo, si Cristo está lleno en sí mismo y no necesita nada, ¿por qué dice entonces que la iglesia es plenitud de Cristo? Y aquí es donde mi corazón se derrite, hermanos. Porque Cristo, siendo completo en sí mismo y no teniendo necesidad de nada, se considera completo, se considera lleno, considerando su relación con su pueblo. Así como Dios y Cristo, así como el Padre y Cristo son uno, nosotros los creyentes somos uno en Cristo y somos uno con Él. Hermanos, y quizá esta ilustración no alcanza para dar a comprender esto, pero así como Adán, el primer hombre, no estaba completo sin Eva, no estaba completo sin su ayuda idónea, por puro amor y misericordia, Cristo decidió considerarse completo a sí mismo, considerando su pueblo. Y yo sé, hermanos, que esto es un misterio y creo que son conceptos muy santos, por lo menos para mí, y yo creo que no hay palabras que logren darle en el clavo a esta realidad. Pero considera esto. Si tú eres creyente y estás unido a Cristo, eres parte de la plenitud de Cristo. Eres la novia de Cristo. Eres uno con Cristo. Y en esa unión Dios te ha dado poder. En esa unión Dios te ha mostrado el Evangelio. En esa unión Dios te está limpiando, santificando. En esa unión tú estás recibiendo de la plenitud de Cristo. Y por eso digo que es un misterio. Porque la iglesia sin Cristo está vacía. Si tú eres creyente o si tú estás sin Cristo, estás vacío. Yo estuve sin Cristo y sé lo que es estar vacío y muy vacío. Y no se necesita llegar a 60 años de edad para darse cuenta de lo vacía que puede ser la vida sin Cristo. Pero gloria a Dios que abrió nuestros ojos para poder ver la belleza de Cristo. Y ahora, como dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, ahora de su plenitud nosotros tomamos. Para que no hayan confusiones y para que no hayan enredos, tenemos que decir que si la iglesia es la plenitud de Cristo, es porque la plenitud de Cristo está en la iglesia. Lo voy a volver a repetir. Si nosotros podemos decir que la iglesia está llena y está plena de Cristo, y por ende también es la plenitud de Cristo, es porque toda la plenitud de Dios que habita en Cristo está llenando su iglesia. ¿Y eso qué significa? Que Cristo está llenándonos constantemente de su poder, que Cristo constantemente está compartiéndonos de su santidad, que Cristo constantemente, sobre todo en los días malos, nos está dando ánimo, nos está fortaleciendo, nos está ayudando, asistiendo y está dando dones. Cristo fue
tomado, fue ascendido y estando en su exaltación entregó dones a los hombres, entregó dones a su iglesia. Por lo tanto, si me preguntan, ¿a la iglesia le hace falta algo? ¿A la iglesia le hace falta algo? Y la respuesta es no. Solo que no nos damos cuenta de que los creyentes ya estamos completos en Cristo. Y eso lo dice Colosenses 2:9. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo y nosotros los creyentes estamos completos en Él. ¿Te sientes completo en Cristo? ¿Eres consciente de que si tú eres creyente ya estás completo en Cristo? ¿Estás disfrutando de esa plenitud de Cristo? ¿Te estás gozando de que por causa del poder de Dios tú estás lleno de Cristo? ¿Es una alegría para ti saber eso? Cuando te levantas por la mañana y piensas, y de hecho sería un buen ejercicio que hiciéramos cada mañana recordar, yo estoy completo en Cristo. Y no por una cuestión de que si lo repetimos se va a volver en una realidad, sino que ya es una realidad. La iglesia de Cristo está completa en Cristo. Para terminar, si estás pasando por desánimo espiritual, si tal vez en tu vida hay algo que esté muy difícil de resolver, extremadamente difícil, y tú digas, yo no puedo, yo no sé cómo resolverlo, si pudieras irte con solo algo de acá, hermano, solo algo de acá, recuerda que ese poder que levantó a Cristo entre los muertos, ese poder que exaltó a Cristo sobre todas las cosas, ese poder está disponible para ti. Y no menos que eso. De verdad yo anhelo que el Señor selle esto en nuestro corazón. El poder de Dios está a favor de nosotros. No porque lo merezcamos, pero a Él le ha placido eso. Por lo tanto, si tú eres creyente, yo le ruego al Señor que hoy pueda ser renovado por este poder de Dios, que hoy pueda ser renovado el considerar que este poder de Dios está a tu favor, para que tú luches, para que tú venzas, para que tú crezcas. Pero si tú estás aquí y lo que yo estoy diciendo te parece nada y pareciera que en realidad no tiene ninguna importancia para tu vida, si a lo mejor tú estás aquí sin Cristo y has sido indiferente tal vez a las palabras de la Escritura y a lo que se ha compartido, yo te quiero invitar a que consideres hoy tu alma. Considera tu alma. Considera tu condición frente a Dios. Considera que el poder de Dios es real. Considera que el poder de Dios resucitó a Cristo. Y yo de verdad te quiero hacer una invitación, si tú estás aquí sin Cristo y esto te parece una locura, que puedas considerar tu condición frente al Señor. Y mirar a Cristo. Mirarlo crucificado y resucitado por tus pecados. Que consideres tu relación con Cristo. Si esto no te estremece y durante la semana esto no te alienta, de verdad que yo quiero que oremos por eso. Si esto no provoca una pasión más grande por el amor de Dios y por Cristo, entonces revisemos nuestro corazón. Si no está pasando nada, puede ser por culpa del predicador también, pero si no está pasando nada, yo te ruego que ores al Señor para que este poder que levantó a Cristo de entre los muertos te pueda sobrecoger, te pueda fortalecer, te pueda animar.
Porque qué glorioso poder el de Cristo. Qué glorioso nuestro Dios. Qué glorioso es el poder de Dios. Así que mi oración, hermano, es que el Señor nos permita conocerle mejor, considerando su poder. Que el Señor nos permita conocerle mejor, considerando su poder. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por lo misericordioso que eres con nosotros, Señor, de traernos a tu reino, habernos mostrado tu poder, Señor, principalmente a través de Cristo, de su muerte, su resurrección. Pero ahora realmente yo te quiero pedir, Señor, con todo mi corazón, que nos permitas crecer en un conocimiento más preciso de ti al considerar tu poder. Porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas, Señor, mucho más abundante de lo que pensamos o entendemos, Señor. Tú eres poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha hasta que podamos un día llegar a tu presencia. Señor, que tu poder se manifieste en nuestra debilidad y que podamos conocerte más como iglesia, considerando tu poder. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.